Combate de eléctricos entre el Hyundai Ioniq 5 y el Nissan Ariya. Si empezamos por el Ioniq 5, encontramos un diseño claramente retromoderno y una carrocería de hatchback con su práctico portón trasero. Sinceramente, este era el estilo de diseño que muchos esperábamos para la primera generación del ID3 o el ID4. Pero todo va a volver a cambiar, con el nuevo rumbo estético que traerá consigo el próximo ID2, no tardando mucho. El Nissan Ariya es completamente diferente, más tipo crossover monovolumen, con una presencia más elevada respecto del suelo. También tiene una imagen moderna, pero con un enfoque más vanguardista. Los intermitentes cuadrados del Ioniq 5 reemplazan a la luz de conducción diurna, de la misma manera que ocurre en el Nissan, pero añaden allí efecto dinámico al encendido. Visualmente dirías que el Ariya es más grande, pero no lo es. El Ioniq 5 con 4 metros y 64 centímetros o 185 pulgadas es unos 9 centímetros o 4 pulgadas más largo que el Nissan. Además, la batalla es también sensiblemente mayor, lo que afecta mucho a las plazas traseras. La desventaja está en el radio de giro. A veces intentando aparcar el Ioniq 5 se percibe como algo torpe, con su radio de giro que es en más de 1 metro superior al del Nissan. El Ariya tiene un volumen parecido al del Qashqai. Las llantas son de 20 pulgadas en esta unidad, pero no son buena idea. Quédate con las de 19, porque en general la suspensión del Ariya es bastante firme en el tarado, y con el menor diámetro se suaviza un poco la dureza. En la parte trasera me apasiona este look retrotecnológico del Ioniq 5. El Nissan apuesta por un diseño actual, pero mucho más simplificado. La luneta trasera es realmente pequeña, así que el espejo digital central que funciona por cámara es una gran idea. O bien son tracción a las 4 ruedas con un motor en cada eje, o en el caso del Hyundai con propulsión trasera, o tracción delantera en el caso del Ariya. El Ariya puede dar mejores consumos. Ya te adelanto que en general es un poco más eficiente. En las condiciones más favorables se separan bastante a nivel de consumo, pero hoy conduciremos por diferentes vías, por la autobahn a alta velocidad y con una temperatura más fría de la ideal. Veremos cómo de diferentes son en consumo en la vida real. La capacidad de sus baterías es bastante diferente sobre el papel. Son 77 kWh para el Ioniq 5 y 87 kWh para el Nissan. ¿En la vida real son tan diferentes en el uso como indican los números fríos? Vamos a ir viéndolo, empezando por la recarga. En el cargador, el Ioniq 5 toma ventaja en la potencia máxima de recarga en condiciones perfectas. 18 minutos para pasar de un 10 a un 80% de energía en la batería. Son 35 minutos para lo mismo en el Nissan Ariya. Hoy haremos un test más preciso desde el 20 al 80%. La recarga empieza directamente a algo más de 190 kilovatios de potencia gracias al preacondicionamiento de la batería. Al 47% ya está cargando a la impresionante potencia de 224 kilovatios, que es el pico máximo que va a alcanzar. Por encima del 55%, la potencia baja drásticamente hasta algo más de la mitad del pico anterior, pero 129 kilovatios de potencia sigue siendo una recarga muy rápida. El resultado final fue de unos 18 minutos hasta el 81%, pero ten en cuenta que cuando enchufas tarda aproximadamente 1 minuto en empezar a cargar. Algo interesante que el Ioniq 5 permite hacer es sacar energía de la batería en caso de necesidad. ¿Quién sabe cuándo puede ser útil? Pasamos ahora al Nissan, cuyo puerto de recarga se encuentra del lado del pasajero en la aleta delantera. Empezamos el proceso con la batería también al 19% y 110 kilovatios de potencia. Después de 18 minutos, el Ioniq 5 ya estaba al 80%, habiéndose almacenado unos 50 kilovatios hora. Aquí solo se han rellenado 33, así que esta batería más grande del Ariya carga significativamente más lento. El 80% de la energía de la batería se alcanzó finalmente a los 29 minutos. Lo curioso es que en ambos casos se metieron en la batería aproximadamente la misma cantidad de energía, unos 50 kilovatios hora. Después de este punto sigue cargando todavía a una potencia más que aceptable de 89 kilovatios. Y ahora miremos los interiores, empezando por el Ioniq 5. Hay un poco de todo. Blando por arriba, semiblando en el medio y mullido para el codo, pero con un diseño recto y sin adornos de ningún tipo.
El resto del interior tiene una imagen muy futurista. En el volante encontramos una mezcla de botones reales y capacitivos, y el selector de modos de conducción lo han colocado también en él. En Europa los asientos básicos vienen tapizados en tela, pero la piel sintética que sí está disponible en Estados Unidos, aquí no lo está. Solo puedes optar a la piel natural, algo que es incomprensible en un coche que pretende ser ecológico. La posición al volante es correcta, pero a la vez nada especial, aunque sin fallos. Si lo comparas con el reciente Ioniq 6, no creo que vaya sentado más cómodo aquí. Con este botón puedes activar la regulación para el relax, también del lado del conductor, para descansar un poco mientras que recargas el coche. Además, se puede hacer lo mismo con el asiento del acompañante. El salpicadero del Ioniq 5 está definido por dos pantallas en horizontal que llevan un marco gris claro. No me parece una decisión muy acertada. Es un diseño nada recargado. Conserva una rueda para el volumen del audio, pero el climatizador sí se maneja de forma táctil. Con este botón Warmer activas el menú de los asientos calefactados, que se maneja en la pantalla central y que también pueden tener ventilación. El sistema de infoentretenimiento no tiene mala estructura, pero por lo que sí destaca es por tener una respuesta un poco lenta. Para poder beneficiarte de la recarga rápida, tienes que tener activada la función de preacondicionamiento de la batería y seleccionar después una estación de recarga en el navegador. Este es el símbolo que te indica que la batería se está preparando para cargarse de forma rápida. Para que sea factible, además de elegir la estación de recarga en el GPS, tiene que haber hasta ella 40 kilómetros o 25 millas como máximo y tener un 20% o más de energía en la batería. De esta forma, garantizan que llegas al cargador aún usando el precalentamiento. La integración con los smartphones se ve a toda pantalla, pero la conexión solo se puede hacer por cable. La instrumentación digital es correcta, pero no ofrece demasiadas posibilidades de personalización de lo que ves. También hay la opción de un head-up display, aunque bastante sencillo. Algo interesante es que la consola central se puede desplazar longitudinalmente para crear más espacio libre en el medio. Tiene tomas de recarga USB y una bandeja de carga inductiva. Dentro del reposabrazos también hay un pequeño hueco para llevar cosas. Se puede pivotar hacia arriba y se crea un gran espacio para llevar un bolso o incluso una mochila. Veamos las plazas traseras. Los materiales que se emplean en las puertas son de una calidad muy similar a las delanteras. Opcionalmente está disponible calefacción en las plazas laterales. Si me siento, el asiento del conductor está regulado para mí y queda buen espacio libre para las rodillas. Hacia el techo, incluso para mi estatura, no supone ningún problema. La banqueta sí va colocada bastante baja y eso genera este ángulo marcado para las rodillas que no es ideal. Esta unidad cuenta con regulación eléctrica en longitud y regulación del ángulo del respaldo de forma manual. Para llevar los cables de recarga, nada mejor que un buen maletero delantero. El portón abre de forma automática cuando llevas la llave y te paras unos segundos detrás, o alternativamente tocando el botón. Con 530 litros es un volumen más grande que en el Ariya. El ancho es ligeramente menor de 1 metro o 40 pulgadas. A lo largo también pasa lo mismo, menos de 100 centímetros o 40 pulgadas. Solo la altura por debajo del cubreequipajes es algo limitada. Para abatir los respaldos traseros hay que hacerlo desde ellos mismos, y entonces queda un espacio de carga de nada menos que 180 centímetros o 79 pulgadas. El doble fondo tiene algo de capacidad, pero con unas formas bastante caprichosas y nada prácticas. El Ariya viene con una llave muy ligera, y las manillas son de tipo convencional. Realmente me gustan más que las carenadas del Ioniq. El sonido de cierre, muy sólido. Las puertas tienen un aspecto fantástico con el tapizado de microfibra, y los asientos vienen en esta unidad también con tapicería de cuero en tono azul. Pero sí están disponibles en beige o en negro los que combinan la microfibra y la piel sintética. Son los que yo elegiría. Sentado a los mandos, aunque el Ioniq 5 es un coche más grande, el Ariya se siente como más voluminoso desde el interior. Una contradicción. A nivel de confort, creo que el Ioniq 5 es algo más cómodo. La columna de dirección tiene regulación eléctrica, pero tengo la sensación de que no baja lo suficiente, al menos para personas altas. La consola central también tiene regulación longitudinal, pero en este caso es de forma eléctrica.
De esa forma, se genera mucha sensación de espacio en las plazas delanteras. El salpicadero de la arilla creo que es más espectacular, pese a contar con este diseño tan depurado. Llama la atención esta inserción que simula madera mate, con los botones del climatizador integrados en ella. Son bonitos, van retroiluminados, pero no te dan respuesta cuando los tocas. Sí hay una rueda de buen tamaño para el volumen del audio, y me encanta la microfibra en el medio. Las pantallas son similares a las del Ioniq. El botón capacitivo en plástico negro está siempre sucio, y comparativamente los botones reales metalizados son bastante mejores. La instrumentación digital parece más completa que la del 5, pero el diseño gráfico, la colocación de las cosas, no es ideal. Hay también un head-up display sencillo. En este caso, la conexión con el móvil sí se puede hacer sin necesidad de cable. El sistema de infoentretenimiento me da la sensación de que los años 90 van a llamar para pedir que les devuelvan lo que les han robado. Lo único positivo es que el funcionamiento del navegador es muy ágil. De la misma forma que en el Ioniq 5, para poder recargar de forma rápida, tienes que activar el precalentamiento. Como ves, la pantalla para manejar el climatizador o la calefacción y ventilación de los asientos resulta demasiado recargada y confusa. El selector de marchas también me parece mejor solucionado en el Ioniq. Este es demasiado voluminoso y está siempre sucio. En la consola central también encontramos botones dentro de la madera mate, y uno de ellos abre el compartimento secreto. La única manera de abrirlo es con este botón. Si apagas el coche, no hay forma de hacerlo. El techo panorámico de cristal, afortunadamente, es de los que te permite abrir la sección delantera. El nivel de confort en las plazas traseras es adecuado. Longitudinalmente hay más holgura en el otro, pero también es un coche más largo. No sobra, pero está bien. El asiento en sí mismo es confortable. En el reposabrazos trasero encuentras portabebidas no adaptativos, y el tacto es pasable. El tapizado de las puertas está bien, y también el forro trasero de los asientos. También puede equipar calefacción en las plazas laterales traseras y cuenta con tomas de recarga USB. Hacia el techo, como en el Ioniq 5, hay poca holgura. Lo mismo pasa en la plaza central, que no es muy cómoda. El maletero de la arilla cubica 468 litros, y si te decantas por la versión de tracción a las 4 ruedas, pierdes 50. A lo ancho se va a algo más de 100 centímetros o 40 pulgadas. A lo largo son 95 centímetros o 38 pulgadas. El volumen máximo se obtendría bajando el suelo del maletero y eliminando el doble fondo. Está así para que quede enrasado. Pero aun siendo más pequeño, creo que las formas son más prácticas en este. Que la arilla es un coche más corto también se nota en la longitud máxima de carga, que se queda en 178 centímetros, frente a los 180 del Ioniq 5. Maletero, no lo hay. Solo elementos eléctricos y mecánicos. Empezamos la prueba comparativa de conducción, y lo hacemos en el Ioniq 5. Lo ponemos en el modo Sport para tener la mayor respuesta de potencia. Oficialmente acelera de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5 segundos, lo que lo hace un segundo más rápido que el Nissan. Salimos a fondo al autobahn desde 50 km por hora. Adelante. ...130... ...160... ...180... ...apuramos un poco más para alcanzar la velocidad máxima. Deja de ganar velocidad a los 189 km por hora... ...190... Lo cierto es que a la velocidad máxima... ...rueda muy bien. No es un coche enorme o superdeportivo... ...pero la estabilidad es buena. Un dato curioso que te puede interesar es que el consumo medio a esta velocidad máxima, contando la aceleración para llegar a ella, se sitúa en torno a los 60 kWh cada 100 kilómetros. Triplica la media habitual de este coche. En torno a los 130 km por hora, una velocidad muy razonable y cómoda para la autopista, se conduce ágil pese a no ser pequeño, pero a la vez está bien plantado sobre el asfalto. La diferencia con el nuevo Ioniq 6 es que aquel se conduce todavía mejor,
porque siempre va más cerca del asfalto, y creo que se agita menos que este. Hay algo de movimiento cuando cambias de carril, pero nada peligroso o preocupante. Es simplemente el equilibrio que han decidido entre comodidad y deportividad. Las llantas de 19 pulgadas de esta unidad tampoco representan un gran problema, pese a que en conjunto creo que el Ioniq 6 se conduce mejor. Comparándolo con el Nissan, te adelanto que la Ariya se siente como más pesado en la conducción, pero enseguida te hablo de él con más detalle. En cuanto a la recuperación de energía, puedes seleccionar varios niveles. Nivel 0 sería rodar libre sin recuperación, y después está 1, 2, 3 y finalmente entra el iPedal, con una fuerte retención. Ten en cuenta que no cambia la eficiencia o la recuperación de electricidad. Es solo lo que a ti te guste sentir al conducir. El problema es que el iPedal no queda memorizado para la siguiente vez que arranques el coche, mientras que el resto de los niveles sí. ¿Es un coche para viajes largos? El consumo a velocidad de autopista no es demasiado bueno, mucho mejor en la ciudad. No es muy aerodinámico, y por eso el Ioniq 6 tiene ventajas para viajar. El confort del asiento no es malo, pero no es la mejor ergonomía que haya probado. Cuando salgo de la autopista en el modo Sport, la dirección me da buen tacto, pero el comportamiento del coche con las inercias no es nada deportivo. El ámbito de este coche está en la ciudad y en viajes a velocidades moderadas. Si te vas al modo confort, la dirección se vuelve demasiado indefinida y suave en el tarado. Y ahora conducimos el Nissan Ariya en el modo Sport para tener también la respuesta más enérgica de la mecánica. Salimos a fondo desde 70 km por hora. Adelante. 100. 130. Y 150 km por hora. Esta es la versión de tracción delantera, por lo que no es estrictamente comparable al otro, que lleva dos motores. Nissan lamentablemente no tenía ninguno disponible en el momento de esta prueba, pero la realidad es que aun con la versión de dos motores, es un segundo más lento que el Ioniq 5. En este caso en particular, es 2,5 segundos más lento. Tengo la sensación de que el Nissan Ariya es algo más silencioso rodando por autopista, y se debe a que tiene incluso detrás cristales dobles aislantes. En cierto modo, parece un poco monovolumen cuando lo conduces, mientras que el Ioniq 5 se siente más compacto y algo más ágil. Todos los eléctricos tienen el centro de gravedad bajo, así que los cambios de carril no son un problema. Además, la suspensión tiene un tarado que hace que se agite menos que el Hyundai en la misma maniobra. La dirección es más artificial, con bastante zona muerta en el medio. A partir de este punto sí tiene bastante más resistencia, pero no de una forma natural o agradable. Lo cierto es que para personas altas hay bastante poco espacio libre por encima. De hecho, si me coloco erguido y me encuentro con un bache importante, puede que choque con el techo. Para mí, el hecho de que la suspensión sea bastante más firme no supone una gran merma de confort, y los cambios de carril son bastante mejores que en el Ioniq 5, pero el tacto de la dirección me gusta menos que en el otro. En cuanto a la frenada regenerativa, si tienes el iPedal desactivado y levantas el pie del acelerador, el coche esencialmente rueda suelto, pero si activas el iPedal, te devuelve una fuerte recuperación que se parece mucho a conducir con un solo pedal. Es una retención verdaderamente fuerte. No soy muy fan de los espejos digitales por pantalla, pero como la luneta trasera es tan pequeña, resulta un elemento que ayuda mucho. En este tramo cambiando entre autopistas se comporta bien. La suspensión controla muy bien el balanceo de la carrocería, sin perder por el camino demasiado confort. Solo es la dirección la que decepciona un poco. Algunos coches eléctricos en su versión de un solo motor carecen de la potencia necesaria, pero este Ariya, con motor delantero y 242 caballos, es más que suficiente. Además, tienes que tener en cuenta que este Nissan con tracción a las 4 ruedas se vuelve un eléctrico muy caro. La cuestión es cuál te comprarías tú y cuál me compraría yo. No están muy lejos en muchas cosas, pero en diseño son muy diferentes. En este aspecto,
yo claramente elegiría el Ioniq 5. En el interior me gustan los dos, muy futuristas. El Ariya no vale para muy altos, pero para mí todavía sirve. Si eres más alto que yo, no es un buen coche, pero ambos son prácticos a nivel del espacio en el interior. Como vehículos eléctricos estrictamente, está claro que el Ioniq 5 tiene ventaja en la recarga. Es mucho más rápido en recargas de alta potencia, pero el Ariya tiene un poco más de batería, aunque descubrimos en la recarga que la diferencia neta usable en las baterías no es tan grande como lo que sugiere la capacidad bruta declarada. El Nissan es un poco más eficiente, pero no por mucho, y el consumo medio de ambos está en el entorno de los 22 kWh cada 100 km. El Nissan puede bajar un poco y el Ioniq 5 ligeramente por encima. De esta forma, el Ariya tiene una autonomía real de 430 o 440 kilómetros, dependiendo del clima, mientras que el Hyundai es más bien de unos 400 kilómetros. No es la mayor de las diferencias. Así que dependerá del precio o de lo que a ti te guste más. Si hablamos de precios, el Ariya es bastante más caro. Si tuvieran el mismo precio, elegiría el que más me atrayese. Pero como el Ioniq 5 es más barato, creo que es el justo ganador de la prueba. ¿Qué piensas tú? Dímelo en los comentarios y te dejo por aquí más comparativas interesantes.